Vamos a hablar de la prevención del coronavirus. Como ya habíamos hablado previamente, la meta es prolongar el tiempo de duplicación de casos, que la curva se aplane. Sin medidas preventivas llegaríamos a una situación en la que se colapsarían nuestros sistemas de salud. Con medidas preventivas podemos evitar este problema y la consiguiente morbimortalidad que eso lleva. En México ya están haciendo declaraciones cada día de la evolución que está teniendo el coronavirus. Sin embargo, también ha habido informes irregulares o erróneos del gobierno. Apenas el 13 de marzo estaban avisando que el coronavirus COVID-19 específicamente no es una situación de emergencia, que no había necesidad de cancelar eventos masivos. Completamente de acuerdo que no hay que hacer compras de pánico, eso es cierto, no hay que limitar el acceso de otras personas en la sociedad a productos de higiene. Eso es precisamente algo contraproducente para protegernos, ¿no? No vamos a estar más protegidos teniendo 5 botes de gel para manos si otras personas se están quedando sin acceso al gel. No hay que seguir con las actividades normales, sí debemos hacer algunos cambios, y la enfermedad por el coronavirus sí puede ser grave, es importante entender esto. Aquí hay un vocero del gobierno comentando que la condición necesaria para que las personas que tienen coronavirus, que estén contagiadas con coronavirus, es que tengan fiebre, que si no hay fiebre no es posible que tengan la infección. Esto no es el caso, y lamentablemente al venir de una fuente del gobierno pues puede provocar ciertas complicaciones, más aún cuando vuelven a publicar algo así unos días después. Esto fue el del 16 de marzo. Comentan que las personas quedan inmunes después de 14 días. No hay evidencia fuerte para esto. Todavía estamos aprendiendo del virus y pues dependemos de los estudios de China en gran medida para ver qué tipo de evolución tienen los pacientes una vez que están ya curados. Pero pues evidentemente pues están siguiendo las precauciones de aislamiento una vez que se curan. No están tratando de infectarse nuevamente. Entonces no sabemos verdaderamente qué tan fuerte o qué tan real es esa inmunidad que ahí mencionan. Adicionalmente pues ponen medidas básicas de prevención que son correctas, excepto por la última: quedarse en casa solo con síntomas de fiebre y tos. Hay que suspender las actividades no esenciales, como luego lo dicen abajo. Ellos mismos dan información irregular ahí. La reprogramación de eventos masivos pues es muy inexacto. ¿Por qué 5,000 personas en cualquier lado del mundo? O sea, pues entre menos personas vayan a un evento, menor tasa de contagio, menor riesgo de contagio va a haber. Entonces no es que 4,000 personas sea algo seguro y 6,000 personas sea algo peligroso. O sea, siempre que no sea esencial, y vamos a hablar más adelante de qué es lo esencial, pues es mejor no hacer ningún tipo de reunión. Y hay una cosa muy peligrosa aquí abajo. Dice que evitemos visitar a personas mayores de 65 años si tenemos síntomas de escurrimiento nasal o estornudos. No es el caso. Puede ser una persona contagiosa aún estando asintomática, aún estando en el periodo de incubación, que puede ser inclusive de 15 días, de 2 semanas. Entonces pues hay que evitar el contacto social no indispensable, y sobre todo proteger a los adultos mayores. Si el niño está bien, como quieran, no es correcto que lo lleven a casa de los abuelos para que lo cuiden o para que lo visiten, aún y si todos se están sintiendo bien. Hablábamos de esto, de la tasa de propagación que está habiendo, que se calcula en el mundo de alrededor de 3 días para doblar los casos, siendo siempre el crecimiento exponencial. En España estaban como en México el 1 de marzo. El crecimiento que han tenido hasta el 17, el día de hoy, pues es de pasar de un poco menos de 100 casos a casi 10,000 casos. Entonces por eso es importante quedarnos en casa, aunque entre comillas pensemos que no es grave la situación aquí. Desde el 28 de febrero del 2020 hasta el día de ayer, 16 de marzo del 2020, el total de casos confirmados en México ha crecido de 44% por día, aún y con la limitación y las controversias que ha habido con la cantidad de pruebas que se han estado realizando. Continuando con este ritmo, el total de casos se está duplicando cada 1.4 días. Entonces pues vamos que volamos para una situación igual o peor que la de España o Italia.
Las medidas preventivas, pues es básico el lavado de manos, y pueden poner en Google lavado de manos OMS para ver esta lista más a detalle. Hay que evitar acudir a eventos masivos como cines, centros comerciales, inclusive cuestiones religiosas. En la Ciudad de México no están queriendo cancelar un Vía Crucis que sería pues un problema grave de salud pública si se lleva a cabo. Claro que tenemos que seguir yendo al súper, y hay sectores de la sociedad que no pueden ponerse en pausa, y bueno, ahí sería ir una sola persona y pues procurar que siempre sea la misma para que no nos estemos exponiendo de más. Adicionalmente circulan mucho por redes sociales medidas preventivas falsas, como esta de que si tienes el coronavirus te va a doler la garganta y puedes estar tomando agua caliente. A veces dicen que tomes agua alcalina, a veces que tomes ciertos tés. Hay algunas publicaciones inclusive diciendo que la vitamina C intravenosa te puede servir como prevención y como tratamiento, pues que no tiene ningún sustento válido. Entonces pues eviten este tipo de gastos. Y otra duda que muchas personas tienen es sobre el uso de las mascarillas N95, que no deben ser utilizadas salvo por ciertos integrantes del equipo de salud y personas que ya estén contagiadas y tengan alguna limitación en su aislamiento, o como protección para inclusive el personal de salud que las está atendiendo, no para alguien que va a estar yendo por la calle. Inclusive pueden aumentar el riesgo de infección, porque pues estamos continuamente tocándolas para ponerlas y quitarlas, las estamos dejando sobre diferentes tipos de superficies, y pues puede terminar siendo algo contraproducente. Entonces también hay que limitar esto en cuanto a su uso masivo. Y respecto a lo de la toma de temperaturas, que es algo que el público en general ha estado pidiendo mucho en aeropuertos, pues es muy limitado lo que podemos lograr con esto, porque pues todos estos termómetros pueden tener tanto falso positivo como falso negativo, es decir, que marquen personas que tengan una fiebre aumentada, temperatura aumentada, fiebre, por cuestiones de calor en la piel, o sea, que cambie solamente la temperatura a nivel superficial y la persona no tenga en realidad fiebre. O por otro lado, que pues, simplemente se haya tomado un paracetamol antes de salir porque pues, tenía ciertas molestias y sale sin fiebre en la medida, aunque tenga la infección. Pero lo más importante de todo que tenemos que tener claro aquí es que las personas pueden estar infectadas asintomáticas, sin fiebre, sin necesidad de haber tomado ningún medicamento antipirético, y de todas maneras estar contagiando. Entonces pues es limitado lo que podamos prevenir de la expansión de la enfermedad con estas medidas en aeropuertos, determinando quién entra o no a oficinas, o como protección para un concierto como el que se hizo hace un par de días en la Ciudad de México, que fue el Vive Latino. Por último, los quisiera invitar a que vean esta página. Es una tabla que realizó el New York Times que determina qué tanto riesgo, según la profesión que tienes, qué tan expuesto estás a otras personas, y que potencialmente pudieras estar contagiando, siendo contagiado, según la exposición que normalmente tienen en su día de trabajo normal estas diferentes profesiones. Les voy a dejar el link abajo para que lo revisen. Y pues hay que tener en cuenta que hay grupos de la población que por la naturaleza de su trabajo van a tener que seguir trabajando, como son los médicos, como son las personas de la recolección de basura. El gobierno definitivamente pues no puede dejar de trabajar a los más altos niveles en Secretaría de Salud, por ejemplo. Entonces pues necesitamos todos poner de nuestra parte, porque definitivamente habrá repercusiones económicas para diferentes tipos de negocios, para todos prácticamente. Pero hay que ser responsables porque la tasa de contagio es pues muy elevada de por sí. Y por no perder algunos días o tratar de frenar un poco el deterioro que hay en los ingresos de una compañía, podemos empeorar la crisis y hacer que sea todavía más largo y más severo el tiempo que tenga que haber aislamiento social.